¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a La Semana Bajo la Lupa. Como siempre, vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de los últimos días. Y es clave arrancar aclarando esto. Todo lo que vamos a charlar acá es un resumen que se basa pura y exclusivamente en la información que publicó el diario Portal Urbano. Juntos vamos a desmenuzar los titulares y las historias que marcaron la agenda, tanto en Olavarría como a nivel nacional. Bueno, este va a ser nuestro mapa de ruta para hoy. Vamos a empezar por lo local, después un poco de policiales, nos metemos de lleno en la política y terminamos con el panorama nacional y provincial. Así que sin más vueltas, arranquemos por casa, por Olavarría. Y empezamos con las novedades de la ciudad, donde la semana estuvo bastante movida. Por un lado, con varias obras públicas en marcha, y por otro, con un debate que nunca pierde vigencia y que nos toca de cerca a todos: la seguridad. A ver, el municipio estuvo trabajando en varios frentes. En Villa Aurora, por ejemplo, se avanzó con trabajos hidráulicos y de entoscado, algo muy pedido por los vecinos para mejorar el estado de las calles. En Sierras Bayas se está construyendo la tan esperada playa de camiones, una obra clave para ordenar el tránsito pesado en la zona. Y además, en un laburo conjunto con la provincia, se está limpiando el cauce del arroyo Tapalqué, fundamental para prevenir inundaciones en la zona norte. Y acá, atención a la cifra. Estamos hablando de una inversión importantísima destinada al campo, más de 314 millones de pesos. ¿Para qué? Para el mantenimiento y la reparación de alcantarillas en toda la red de caminos rurales del partido. Es una obra tan grande que se dividió el territorio en dos zonas para poder hacer un trabajo a fondo. Esto es vital no solo para que salga la producción, sino para la vida diaria de toda la gente que vive en el campo. Bueno, y de las obras pasamos a otro tema, uno que genera mucha preocupación. La seguridad volvió a ser el centro del debate en el Consejo Deliberante. Y esta frase de la oposición es, digamos, toda una declaración de principios. Busca dejar bien claro que lo que viven los vecinos no es algo subjetivo, sino una realidad bien concreta. Y acá se ve clarito el choque de perspectivas. Por un lado, tenés a la oposición pidiendo datos duros, el mapa del delito, y poniendo sobre la mesa casos puntuales de robos a comercios, en el campo, a chicos a la salida del colegio. Piden básicamente un plan concreto. Y del otro lado, desde el oficialismo, el concejal Aguilera asegura que los delitos bajaron en el primer trimestre y responde con una frase que, la verdad, generó bastante ruido: que la percepción de inseguridad puede ser una sensación o no. Son claramente dos miradas totalmente opuestas sobre el mismo problema. Y ya que hablamos de la realidad del delito, pasemos a ver qué hechos concretos de la crónica policial tuvimos esta semana en la ciudad. La crónica policial estuvo variada. Se recuperó una moto que había sido robada en Tandil y se detuvo a un pibe de 19 años por encubrimiento. También hubo un momento de muchísima tensión cuando detuvieron a un hombre de 35 años que amenazaba a los vecinos con una cuchilla de 30 centímetros. Además, tuvimos un robo importante, de esos estilo boquetero, en el mayorista Golópolis, donde se llevaron una caja fuerte. Y por suerte, cerramos con la mejor noticia de todas. Apareció sano y salvo Dylan, el chiquito de 8 años que toda la ciudad estaba buscando. Un alivio enorme. Dejamos lo policial y nos metemos de cabeza en la política, que tuvo una semana picante, con debates muy intensos en el Consejo Deliberante y, claro, todo el análisis que dejaron las elecciones legislativas. En el Consejo, el presidente Federico Santillán marcó la cancha, como se dice. Con esta frase, lo que quiso dejar en claro es que, si bien él garantiza la libertad de expresión para todos, cada concejal es 100% responsable de lo que dice y lo que hace. Es un recordatorio de que los fueros no son un cheque en blanco. Y la educación, mamita querida, ¿qué debate se armó? Por un lado, la concejal Casola, de Unión por la Patria, pidió seriedad y datos. Dijo: muchachos, si vamos a hablar de bajo nivel educativo, traigan pruebas. Y defendió el laburo de los docentes. Del otro lado, el concejal libertario Gamondi planteó una crisis más de fondo. Habló de los malos resultados en las pruebas PISA, de la politización de las aulas y hasta denunció lo que él llamó la hipocresía de algunos que defienden la escuela pública pero mandan a sus hijos a la privada. Un debate bien profundo. Pero ojo, que entre tanto cruce y chicana también hubo lugar para los acuerdos. Y esta es una buena noticia. El bloque ProERF presentó un proyecto para construir una rampa en la escuela número 6. El problema era clarísimo: un desnivel de más de 1 metro hacía casi imposible el acceso para personas con movilidad reducida. Y lo bueno fue que todos los bloques estuvieron de acuerdo y el proyecto se aprobó por unanimidad. A veces, la política funciona.
Y hablando del Consejo, las elecciones cambiaron totalmente el tablero. Fíjense en este gráfico. El crecimiento de la libertad avanza. El espacio que lidera Celeste Auruchet acá en Olavarría es tremendo. Pasaron de tener una sola banca en 2021 a formar un bloque de 5 concejales a partir del año que viene. Un salto que sin dudas va a cambiar la dinámica de poder dentro del recinto. Ahora, a pesar del triunfo de su partido, el intendente Maximiliano Wessner hizo una lectura que va más allá del resultado. Puso el foco en la poca gente que fue a votar y lo leyó como un síntoma de un descontento generalizado, un hartazgo de la gente con la política. Un mensaje para todos, ¿no? No solo para la oposición. Dicho eso, para el oficialismo local, el resultado es una clara consolidación. Con casi el 39% de los votos, Fuerza Patria, el espacio de Wessner, se aseguró 5 concejales y se consolida como la primera minoría. Esto le da una herramienta clave para poder llevar adelante su agenda de gobierno. Y si levantamos un poco la mira y vemos la foto de la provincia de Buenos Aires, el triunfo del peronismo fue todavía más fuerte. La diferencia es de más de 13 puntos. Un resultado contundente que fue un golpazo para el oficialismo nacional y un respaldo enorme para el gobernador Kicillof. Y este gráfico muestra muy bien cómo se desparramó esa victoria por todo el territorio. El peronismo ganó en 93 de los 135 municipios. Y el dato interesante es que no fue solo en el conurbano, sino que también se impuso en distritos del interior, zonas agropecuarias donde históricamente le costaba mucho más. Y como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar. Desde el kirchnerismo más duro, como Mayra Mendoza, se le atribuyó la victoria directamente a Cristina. Máximo Kirchner también le apuntó a Milei con la chicana del pingüino. Y por su parte, Kicillof adoptó un tono más de gobernador, posicionándose como el líder de una alternativa al modelo nacional y pidiéndole al presidente que cambie el rumbo. Pero el mensaje más directo de todos, sin filtro, fue el de la expresidenta a Javier Milei. Con un tono súper coloquial, casi de entrecasa, le dijo eso: salí de la burbuja. Y vinculó la derrota no solo a la elección, sino a la situación económica y a los escándalos de corrupción que habían salido a la luz en los días previos. Y claro, después de este cimbronazo electoral en la provincia más grande del país, todas las miradas se posaron en la Casa Rosada. El gobierno nacional reaccionó y tomó decisiones de mucho peso. Una de las medidas que más ruido hizo y que generó una polémica enorme fue el veto total del presidente a la ley de emergencia para el Hospital Garrahan. Una ley que, recordemos, ya había sido aprobada por el Congreso. ¿Y por qué el veto? Bueno, los argumentos del gobierno fueron puramente económicos. Hablaron de un costo fiscal de más de 115,000 millones de pesos, dijeron que esa plata saldría de otros programas de salud, y para que se entienda la magnitud, compararon el monto con 1/3 de lo que cuesta todo el calendario de vacunación anual. Lo calificaron de aumento irresponsable del gasto, una decisión que va en la misma línea del veto anterior a la ley de financiamiento universitario. En lo económico, la semana nos trajo el dato de la inflación de agosto. El INDEC informó un 1,9%, un número que para muchos fue una sorpresa porque se esperaba más. Esto parece indicar que la suba del dólar de ese mes no se trasladó tan rápido a los precios. Y si miramos el detalle, vemos que lo que más empujó el índice fue transporte, con un 3,6%, sobre todo por el aumento en los autos y los combustibles. Y el dato llamativo, del otro lado de la tabla, es que la ropa y el calzado tuvieron una pequeña baja del 0,3%. A pesar del resultado electoral adverso en la provincia y en medio de una semana financiera tensa, el presidente Milei salió a ratificar el rumbo. El mensaje fue clarísimo: no nos moveremos ni un milímetro. O sea, el equilibrio fiscal y el ajuste monetario no se negocian. Una señal de firmeza que, además, recibió el respaldo explícito del Fondo Monetario. Y para ir cerrando nuestro recorrido, volvemos a la provincia de Buenos Aires. ARB, la agencia de recaudación, tuvo que salir a aclarar los tantos sobre una noticia falsa que se viralizó con todo. El rumor era que Arba había creado un nuevo impuesto para las billeteras virtuales. Bueno, Arba salió a desmentirlo de manera categórica. A ver, para que quede claro, no es un impuesto nuevo, es un régimen de retención de ingresos brutos que ya existe en otras 19 provincias. Y lo más importante, solo afecta a un grupo muy chiquito de contribuyentes, los que están inscritos en el convenio multilateral porque facturan en varias provincias. No afecta al usuario común.
O sea, y como lo dijo el propio subdirector de ARBA, para que no queden dudas, la gran, pero gran mayoría de los bonaerenses que usan billeteras virtuales no van a notar ningún cambio, ni en las transferencias entre amigos o familiares, ni en el cobro de sueldos o jubilaciones. De hecho, más de 1.3 millones de monotributistas quedan totalmente afuera de esto. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que impactó o que hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta el próximo análisis. Se puede seguir toda la información en las redes sociales, en Instagram como Portal Urbano, en Facebook nos encuentran como Portal Urbanoc, en X como @portalurbanoc, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @portal.urbano, o por supuesto a través del portal digital portalurbano.com.ar. ¡Hasta la próxima!